Perfecto. Bueno, continuando, algo que vi en los formularios de inscripción, que muchos se postularon, es que precisamente no tiene mucho conocimiento en Flutter. En sí yo tenía pensado que uno de los requerimientos hubiera sido que ya tengan una pequeña base de Flutter, pero en este caso no va a importar, ya que esta pequeña primera sesión va a ser una sesión de introducción a Flutter, donde voy a tratar de generalizar todos los conceptos esenciales para que no nos vayamos a perder mucho en el camino. Verán que es súper sencillo de aprender esta herramienta, al menos los conceptos básicos son súper fáciles de entenderlos y no van a tener ningún tipo de problema. Ok, ahora sobre cómo vamos a realizar las sesiones, también coloqué un pequeño documento en el grupo donde se especificaba cuál era el contenido de los dichos temas. Como primera sesión, esta sesión va a ser precisamente de introducción a Flutter para aquellas personas que no lo conocen muy bien la herramienta y para que se vayan familiarizando con esta. En la segunda sesión, nosotros vamos a ver lo que es ya netamente la aplicación. Vamos a empezar a programar la aplicación y lo primero que vamos a hacer es el diseño de dicha aplicación. El diseño tanto de las pantallas como también de algunas funcionalidades que va a ser, por ejemplo, el uso de la cámara o del hardware el hardware del dispositivo. En la tercera sesión vamos a ver ya con Rafael, vamos a ver qué modelos matemáticos están detrás de todo lo que vamos a utilizar. Esto quiere decir qué modelos matemáticos están detrás de la visión computacional o de los algoritmos de visión computacional que nos permite utilizar OpenCV. Adicionalmente, vamos a crear lo que es el host de nuestro servicio web, ya que vamos a colocarlo dentro de un web service, dicho algoritmo de procesamiento de imágenes, para que puedan ustedes utilizarlo de dos formas, ya sea de forma nativa dentro de la aplicación móvil, como también pueden utilizarlo mediante la URL o el web service que vayamos a crear en la tercera sesión. En la cuarta sesión, nosotros vamos a desarrollar lo que es el mismo algoritmo de procesamiento de imágenes, pero netamente incluida en nuestra aplicación móvil. Vamos a ver las ventajas y desventajas que podemos encontrar al hacer este tipo de procesos, pero vamos a también aprender bastante lo que es el uso de las herramientas nativas de Dart. Eso quiere decir que vamos a manipular incluso píxel tras píxel, que es un poquito, se puede sonar un poco loco, pero es bastante sencillo. Y ya en las últimas sesiones, lo que vamos a realizar es simplemente el despliegue de nuestra aplicación, como también vamos a ver algunas optimizaciones dentro de ella, ya que vamos a ver lo que es el ciclo de vida de nuestra aplicación, cuando tenemos que utilizar nuestra aplicación, cuando nuestra aplicación está en modo activa, cuando está, como por así decirlo, está durmiendo la aplicación. Eso quiere decir cuando nosotros cerramos la aplicación, pero no la eliminamos del todo del dispositivo móvil. Vamos a ver todos esos flujos que hay detrás de nuestra aplicación móvil y vamos a poder controlarlos. Y bien, antes de arrancar, nuevamente quisiera saber si existe alguna duda, pregunta, antes de comenzar con lo que sería nuestra primera parte de Dart, precisamente. Ok. Perdón, ¿por dónde están los formularios de inscripción? Ok. Los formularios de inscripción simplemente fueron, en un comienzo los creamos, pero era más que todo para tener los correos almacenados. No, en este caso no va a importar mucho si te inscribiste mediante ese correo o mediante ese formulario o no lo hiciste, ya que de todos modos, si tú ya estás en el grupo de WhatsApp, mediante esa herramienta es donde vamos a proporcionar todos los enlaces de las clases y todo aquello. Así que no hay ningún tipo de problema. Era simplemente para acortar el proceso de aceptación a la llamada. Okay. Ahora sí, vamos a comenzar con lo que es la primera sección, o nuestra primera clase, que es precisamente de introducción a Flutter. En este caso, bueno, espero que la mayoría haya logrado poder instalar y poder ejecutar su aplicación en Flutter o su primera aplicación para poder un poco ya comenzar con lo que es la fase del código. Para aquellas personas que aún no lo lograron, no se preocupen, me pueden escribir también de forma personal, no hay ningún inconveniente, les voy a tratar de dar la mayor cantidad de información para ayudarlos. Chicos, ¿podrían por favor mutear sus micrófonos? Aquellas personas que no lo tienen muteado. Muchas gracias. Y bueno, así que si no lograste instalarlo, no hay ningún tipo de problema. Yo te voy a dar toda la retrospectiva que pueda. Voy a tratar de ayudarte en este proceso. Y bueno, las clases van a estar grabadas de todos modos. Así que no vamos a tratar mucho de perdernos. Más que todo, esta es una clase de introducción.
Así que vamos a comenzar y vamos a hablar en este caso sobre qué es Flutter. Me acordé que tengo diapositivas por acá. Súper. Ok. Y vamos a comenzar acerca de qué es Flutter. Flutter en sí es una herramienta la cual te va a permitir desarrollar aplicaciones móviles. Mucho ojo con esto, te va a permitir desarrollar aplicaciones móviles tanto para Android como para iOS y lo va a hacer mediante una sola base de código. Esto quiere decir que el código que tú vayas a desarrollar en esta herramienta vas a poder verlo reflejado tanto en una aplicación para Android como también para iOS. Y hablando un poco más técnico, Flutter es un SDK en su totalidad, ya que es un conjunto de herramientas que son precisamente para desarrolladores que pueden ser utilizados fácilmente en varios tipos de plataformas, ya sean plataformas móviles, de escritorio o plataformas web. En este caso, simplemente nos vamos a enfocar en lo que son las plataformas móviles. Y bueno, algo que Flutter hace que sea un SDK muy fácil de entenderlo y de utilizarlo es que el enfoque que tiene esta herramienta es netamente que las aplicaciones sean fáciles de desarrollar, muy rápidas en tiempo de despliegue y de ejecución, y que también tengan una interfaz de usuario bastante amigable. Aunque no lo crean, esto de interfaz de usuario amigable o interfaz de usuario muy bonita está en la documentación de Flutter. Ok, y la pregunta es que si es híbrido, y la respuesta es que no es del todo híbrido, ya que en algunos casos la palabra que nosotros utilizamos para desarrollo híbrido es que está desarrollado mediante un WebView o una plataforma web, o que existe al menos un canal entre una plataforma web y la renderización en una aplicación móvil. Este no es el caso de Flutter. En Flutter, el código que tú vayas a desarrollar no va a pasar nunca por lo que es mediante una vista web o mediante lo que es un navegador web. Esto no va a ocurrir. Flutter utiliza lo que es un paradigma de, bueno, un enfoque de desarrollo multiplataforma o de desarrollo de plataformas cruzadas. Me explico un poco más sencillo. Imaginemos que el código que nosotros vayamos a desarrollar netamente en Android, y bueno, si existen desarrolladores en Android, saben que se puede utilizar tanto Java o Kotlin, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es comunicarnos con esa plataforma o con esas líneas de código hechas en Java y Kotlin, y las vamos a poder integrar netamente con lo que vayamos a programar en Dart. Esto es algo súper interesante, ya que existe una comunicación mucho más fluida a comparación de lo que es la comunicación con un navegador web. En este caso no vamos a utilizar nada de código nativo, no se preocupen, ya que sí nosotros podemos utilizar código nativo, ya sea Java, Kotlin o Swift o Objective-C en nuestras aplicaciones, pero para este curso no lo vamos a hacer, ya que no va a ser necesario. Todo lo vamos a hacer mediante la herramienta de Dart o el lenguaje de programación Dart. Bien, para seguir avanzando súper rápido, algunas características que tiene Flutter es precisamente su lenguaje de programación. Su lenguaje de programación hace que Flutter sea una herramienta muy fácil de entender. ¿Por qué? Porque el lenguaje de programación que utiliza es Dart y solamente vamos a utilizar Dart para todas las aplicaciones. No tenemos que aprender otros tipos de sintaxis como pueden ser los archivos en formato XML, los manifiestos y bueno, un montón de otros tipos de archivos. Simplemente tenemos que aprender a utilizar dicho lenguaje de programación que es Dart. Este lenguaje de programación es totalmente orientado a objetos. Esto quiere decir que cualquier elemento que tú pienses, por ejemplo, el elemento más primitivo, que puede ser un elemento booleano, va a ser también un objeto dentro de Dart. Otra de las características, bueno, esto es un poco más relacionado a lo que es el método de compilación, ya que su método de compilación va a ser directamente compilado a lo que es el lenguaje ensamblador, como también puede utilizar lo que es su propia máquina virtual. Dart tiene su propia máquina virtual, como también lo tiene Java. Bueno, otra de las características más esenciales en este caso es que es súper fácil de aprender. Aunque tú no lo creas, si tú ya sabes Java, también podríamos decir lo mismo de Kotlin y, bueno, de C#. Si tú sabes estos lenguajes, aprender Dart va a ser sumamente fácil. Y si tu primer lenguaje de programación es Dart, también va a ser súper fácil, ya que su sintaxis es sumamente sencilla. Bien, vamos a continuar. Y bueno, algo que también hace que Flutter sea muy sencillo de aprender son los componentes que utiliza dicha herramienta. Si nosotros nos ponemos a pensar qué es un componente, bueno, vamos a llamarlo componentes a cualquier elemento visual que tú veas en una aplicación móvil. Me voy a dirigir a mi aplicación anterior. Si tú ya creaste una aplicación móvil, de seguro conoces esta aplicación. Cuando tú haces correr Flutter por primera vez en cualquier tipo de proyecto, te va a generar un pequeño proyecto de este tipo, que es simplemente un pequeño contador que tiene solamente un botón y cuando tú le das al botón empieza a incrementarse dicho contador. Ok,
Entonces, los componentes que nosotros vamos a hablar, imaginemos, por ejemplo, este texto que tenemos acá, que en este caso dice Flutter Demo Homepage. Dicho texto va a ser un componente visual dentro de nuestra aplicación móvil. Entonces, cualquier elemento que nosotros vayamos a ver en nuestra aplicación va a ser un componente de interfaz de usuario o un componente visual, como quieran ustedes llamarlo. Entonces, todos los componentes visuales que tengamos en nuestra pantalla van a ser precisamente esos componentes fáciles y sencillos de manipular. Cualquier cosa que nosotros veamos en pantalla va a ser un componente visual. Nuevamente, ya sea un botón, sea una animación, sea un texto, sea una imagen, un video, cualquiera de estos elementos va a ser un componente visual. Pero a dichos componentes visuales, nosotros los vamos a llamar de una forma muy específica en el mundo de Flutter. Ya vamos a llegar a todo esto. Así que antes de pasar precisamente a lo que es un componente visual, quiero hacer una pequeña semejanza que siempre yo la hago cuando enseño Flutter, es que precisamente a estos componentes visuales yo los asemejo con lo que es una pequeña caja. ¿Y por qué una pequeña caja? Si tú te pones a pensar lo que es una caja, vamos a decir que una caja es una herramienta que nos va a permitir almacenar algo dentro de ella. Pero cuando nosotros cerramos dicha caja, no podemos saber qué es lo que contiene. Puede pasar mucho tiempo y no vamos a saber qué es lo que contiene. Así que para poder saber lo que contiene dicha caja, le vamos a colocar una pequeña etiqueta. Esta etiqueta nos va a indicar precisamente el contenido de dicha caja. Entonces, imaginemos nuevamente los textos que veíamos anteriormente. Vamos a decir que todo lo que conlleva dicho texto, que por ejemplo puede ser el mismo texto, que en este caso dice Flutter Demo Homepage, lo vamos a almacenar dentro de dicha caja. Pero también vamos a adicionar todas las propiedades que conllevan a dicho texto, como puede ser su color, ya que en este caso vemos que el color de dicho texto es blanco, el tamaño de la fuente que va a tener, si va a contener algún fondo o si va a contener cualquier tipo de estilo, también lo vamos a almacenar dentro de dicha caja. Pero para que yo sepa qué es lo que contiene y a quién pertenecen precisamente dichas propiedades, tengo que colocarle también una etiqueta. Y esa etiqueta va a ser el texto o el nombre de mi objeto. Si hablamos ya un poco más de programación orientada a objetos, el objeto texto se va a llamar texto precisamente y sus propiedades van a ser un color, un tamaño de fuente, un fondo y, bueno, n tipo de propiedades que puede llegar a tener dicho objeto. Y de esta forma vamos a ver que en Flutter tenemos un montón de cajas. En sí vamos a tener un montón de cajas por todas partes. Que incluso vamos a tener cajas dentro de cajas. ¿Y por qué ocurre esto? Si tú te pones a pensar, es posible almacenar cajas dentro de otras cajas, bueno, cajas pequeñas dentro de cajas más grandes. Y lo mismo ocurre dentro del mundo de Flutter. Van a existir elementos visuales que van a poder ser ingresados dentro de otros elementos visuales. A estos los vamos a llamar elementos hijos, que en este caso, bueno, cuando vayamos a ver el código, vamos a ver que los llamamos con la palabra o con la propiedad llamada child. Y bien, viendo nuevamente la demo, vamos a ver que tenemos un montón de elementos, en este caso, un montón de elementos visuales o de cajas que precisamente se encuentran dentro de nuestra aplicación móvil, como pueden ser dos textos que están apilados de forma vertical, un botón, y dentro de este botón tenemos lo que es un icono. Y bueno, de esta forma podemos ver que elementos visuales pueden ingresar dentro de otros elementos visuales. Pero, ok, dejemos de hablar de elementos visuales. Hace un momento les explicaba que a estos elementos les podemos brindar un nombre en específico o un nombre en especial. Y este nombre que precisamente lo utilizamos en Flutter es que se van a llamar widgets. Los widgets van a ser todos los elementos que nosotros vayamos a encontrar en una aplicación móvil desarrollada en Flutter. Esto quiere decir que en Flutter todo precisamente va a ser un widget, pero todo aquel elemento que sea un elemento gráfico o un elemento visual. Entonces vamos a decir que una imagen va a ser un widget, un texto va a ser un widget, un icono va a ser un widget. Incluso aquellos elementos que nos vayan a permitir estructurar nuestra aplicación mediante estos tipos de reglas también van a ser un widget, como puede ser, por ejemplo, una columna. ¿Qué va a ser una columna? Va a ser, por ejemplo, si tenemos dos widgets que queremos apilarlos de forma vertical bajo una cierta regla, entonces vamos a llamar a esta columna o a esta estructura también un widget, que va a ser el widget llamado column. Y este widget va a tener otros hijos, como hablábamos anteriormente. Estos hijos también van a ser widgets, como en este caso van a ser dos textos. Ok, sigamos avanzando.
Y bien, entonces vamos a decir que cada widget o cada elemento visual, como ustedes quieran llamarlo, va a disponer de 3 elementos principales, que va a ser su contenido, su comportamiento y su renderizado. Acerca del contenido ya hemos hablado, ya que dijimos que un widget puede contener cualquier tipo de elemento, como veíamos el texto. El texto podía contener lo que era la calidad de texto, como también podía contener varios tipos de estilos. Entonces, eso va a ser su contenido precisamente de dicho widget. El comportamiento lo vamos a ver en un instante también, ya que existen 2 tipos de comportamientos muy especiales dentro de los widgets en Flutter. Sobre el renderizado no vamos a hablar, ya que es un tema un poco más avanzado, pero que trata un poco sobre cómo vamos a renderizar cada elemento visual en nuestra pantalla, o bajo qué reglas vamos a renderizarlo. Y bueno, para finalizar esta pequeña introducción mediante las diapositivas, es que vamos a hablar que todos los widgets, como hablábamos, se apilaban o podían estar almacenados widgets dentro de otros widgets. Y para dicha estructura, una forma muy sencilla de entenderlo va a ser mediante un árbol, donde el widget padre va a ser el que se va a encontrar más arriba de todos los widgets, y a medida que este vaya teniendo hijos, se va a ir creando una estructura de tipo árbol, donde los widgets que se encuentren más abajo los podemos llamar como las hojas, y los widgets que se encuentren por más arriba van a ser los widgets hojas padre, o no recuerdo muy bien cómo se los llama precisamente en esta estructura de datos. Ok, espero que, bueno, con esta pequeña descripción, bueno, un poco más de teoría, se haya podido entender un poco sobre cómo trabaja Flutter, pero ahora lo vamos a ver precisamente en código. Ok, para poder ver precisamente el código, lo primero que yo voy a explicarles, en este caso, es la estructura que nosotros tenemos en nuestra parte izquierda del proyecto. Ya sea que ustedes estén utilizando Visual Studio Code o Android Studio, ambas plataformas funcionan bastante bien, e incluso ustedes pueden utilizar cualquier editor de texto, como puede ser el Notepad++, el Sublime Text o incluso el bloc de notas, para los más locos. No pasa nada, pueden utilizarlo de todas formas. Claro que Android Studio y Visual Studio Code son más recomendados porque tienen ya integrado lo que es un plugin exclusivamente para Flutter, o una extensión, como ustedes quieran llamarlo. Y dicha extensión nos va a permitir utilizar herramientas que nos van a facilitar un poco más el desarrollo de código, como puede ser el autocompletado, el corrector también, y bueno, otro tipo de herramientas que las vamos a ir viendo. Pasemos a la estructura de un proyecto en Flutter. En un proyecto en Flutter, lo primero que vamos a visualizar son 3 carpetas muy esenciales y un archivo también bastante importante. Dichas carpetas van a ser, en este caso, primero la carpeta Android. Para los que han desarrollado ya aplicaciones móviles con Android de forma nativa, ya sea Java o Kotlin, si ustedes despliegan dicha carpeta, van a ver precisamente que la estructura que tiene dicha carpeta es simplemente la estructura de un proyecto en Android. Esto es precisamente porque hablábamos anteriormente que Flutter utiliza lo que es el paradigma, o bueno, no el paradigma, sino un enfoque de plataformas cruzadas. Entonces, para que nosotros podamos comunicar nuestro código en Dart con la plataforma en Android, necesitamos precisamente poder utilizar un proyecto en Android con dicha estructura. Lo mismo ocurre para un proyecto en iOS. Tenemos precisamente la estructura de un proyecto en iOS, que en este caso es un proyecto en Swift. Y bien, la tercera carpeta bastante importante que nosotros vamos a revisar es la carpeta lib. Dentro de la carpeta lib es donde se va a encontrar todo el código que nosotros vayamos a desarrollar. Todo el código en Dart, precisamente. Y así que todo el código que nosotros vayamos a implementar se va a encontrar dentro de dicha carpeta. Y bueno, el siguiente archivo que yo quisiera que esté muy claro también, que vamos a necesitar, es el PubSpec. Este archivo PubSpec lo que nos va a permitir es integrar lo que son herramientas de desarrollador o importación de paquetes, ya sea paquetes externos o paquetes internos. Acá también vamos a poder encontrar lo que es la configuración inicial de nuestro proyecto, como puede ser el nombre del proyecto, una pequeña descripción, si es que nosotros la necesitamos, la versión en la que nos encontramos en nuestro proyecto, como también algunas configuraciones, como puede ser la versión del SDK, en este caso es la versión del lenguaje Dart, entre qué versiones vamos a tener implementado nuestro lenguaje que vayamos a utilizar, las dependencias, que son las librerías externas que vayamos a utilizar, como puede ser, en este caso vamos a utilizar lo que es la librería para acceso a la cámara, la librería de OpenCV también, y bueno, otras librerías que vayamos viendo a medida que vayamos avanzando. Siguiendo más abajo, vamos a encontrar que tenemos también los recursos externos que vamos a utilizar.
En este caso, los recursos externos que nosotros podemos llegar a utilizar pueden ser imágenes, videos, archivos en JSON, sonidos, bueno, archivos de tipos de sonidos, cualquier tipo de archivo externo nosotros lo podemos utilizar también. Si mal no me recuerdo, no vamos a utilizarlo en este proyecto, así que, pero si ustedes quieren llegar a utilizarlo, pueden implementarlo en esta sección. Bien, continuemos con esto ya que ya vemos una pequeña estructura. Recuerden, chicos, si tienen preguntas, las pueden hacer. Y bueno, vamos a ir respondiendo cada pregunta a medida que vayamos avanzando. Voy a tratar de escuchar, espero que me notifique y para poder responderles. Ok, continuemos con el proyecto. Y lo siguiente que vamos a irnos es al primer archivo en general que nos crea lo que es dicho proyecto en Flutter, que es el archivo main.dart. Dentro del archivo main.dart se va a encontrar precisamente el código de nuestra primera aplicación que podemos ver en nuestro emulador, en este caso. Voy a tratar de explicar esto también de una forma un poco rápida. Lo primero que vamos a tener, como en cualquier programa en Dart, es una función principal. Bueno, creo que esto va más que todo para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Que sea de programación. Para cualquier tipo de lenguaje siempre vamos a tener una función principal o una función inicial que va a ejecutar todo nuestro programa. En este caso, la función principal se la va a llamar mediante el método main. Y dentro del método main, lo que vamos a hacer es crear nuestro árbol de widgets mediante la función de runUp. RunUp lo que va a hacer es precisamente desplegar todo lo que es este árbol de widgets y crearlo. Y bueno, crear toda esta estructura de widgets y también renderizarlas ya en lo que es nuestra aplicación móvil. De esta forma, la primera clase o la primer widget que nosotros vamos a renderizar es precisamente lo que tenemos en nuestra clase llamada MyApp. Como vemos, en Dart todo va a ser un objeto. Voy a tratar de borrar todos los comentarios antes de continuar para que no nos estorben. Voy a borrar. Debí haber hecho esto antes, pero bueno. A todos se nos va. Ok, súper. Y bueno, lo que nosotros vamos a crear, en este caso, es nuestra primera clase, llamada MyApp. Y dentro de MyApp, lo que yo tengo que retornar es un widget. Como si recuerdan anteriormente, les decía que en Flutter todo va a ser un widget. Entonces, si nosotros creamos una clase, también necesitamos nosotros retornar por defecto lo que va a ser un widget. Y es por eso que tenemos nuestra primera función, que va a ser la función llamada build. Build lo que nos va a devolver es por defecto el widget asociado a dicha clase. En este caso, mi clase llamada MyApp, lo que me va a devolver es un widget llamado MaterialApp. MaterialApp es simplemente una estructura o la implementación de una guía de estilos para mi aplicación. Si recuerdan, les explicaba que Flutter puede desarrollar aplicaciones tanto para Android como también para iOS. Y una particularidad muy importante es que para dichas plataformas Android o iOS, tenemos nosotros una lista muy grande de widgets. Si nosotros vemos esta pequeña aplicación, vemos que se asemeja bastante a lo que es una aplicación en Android. Pero existen también aplicaciones que se pueden asemejar bastante al diseño que utilizamos en iOS. Y esto lo podemos hacer mediante las guías de estilos. Las guías de estilos nos van a permitir precisamente implementar dichas guías a nuestra aplicación. En este caso vamos a utilizar la guía de estilos de Material Design. Esto incluye todas las configuraciones necesarias, como pueden ser los colores, los tamaños de fuentes que van a estar asociados, porque, por ejemplo, si tenemos un título, va a tener un tamaño de fuente definido. Pero si tenemos otro tipo de texto, va a tener también otro tamaño de fuente definido. Si tenemos un botón, también va a tener otro tipo de estilo, y así sucesivamente. Para poder utilizar estilos ya definidos, utilizamos lo que es precisamente esta guía de estilos llamada MaterialApp. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que implementar en nuestra aplicación móvil es precisamente qué guías de estilos vamos a utilizar. Tenemos lo que es la guía de estilos de MaterialApp, como también tenemos la guía de estilos de Cupertino App, que es precisamente la guía de estilos. En este caso me va a dar un error porque tengo que importar. En un momento les explico eso. Y bueno, esta guía de estilos lo que me va a permitir es desplegar una aplicación con todas las configuraciones para una aplicación de tipo iOS. Va a utilizar precisamente los temas, los colores, fuentes y todo aquello relacionado a una aplicación en iOS. Pero para este pequeño taller vamos a utilizar lo que es la de MaterialApp. Si ya eres un usuario un poco más avanzado dentro de la herramienta, ya que vi también que hay personas que dijeron que ya tenían bastante tiempo utilizando dicha herramienta, también tenemos lo que es la guía de estilos de Widgets App. Widgets App es
básicamente bastante similar a lo que es Material App y a Cupertino App, pero con la diferencia de que todo lo vas a implementar tú de forma nativa. Esto quiere decir que tú tienes que definir desde las interacciones de navegación, los tipos de animaciones que vamos a utilizar, hasta también los colores, los tipos de fuentes. En sí, todo tienes que hacerlo desde cero. Pero esto ya es un poco más para aquellas personas que son un poco, ya tienen experiencia en diseño y saben cómo implementar estas reglas de diseño. Para no complicarnos mucho, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente utilizar lo que es las guías de estilos, ya sea de Material App o de Cupertino App. Ok. En este caso vamos a dejar simplemente como Material App para no tocarlo. Y bueno, dentro de Material App, como les explicaba, tenemos lo que es, en este caso, una propiedad llamada tema. O sea, recordemos que Material App ya es un widget. Y dicho widget ya tiene hijos o propiedades. En este caso tenemos una propiedad que se llama titles, que me va a recibir el nombre o el título de mi aplicación. Por ejemplo, yo acá le puedo cambiar a ejemplo, y lo que me va a realizar simplemente el cambio es en interacción de mi aplicación. Ok, en este caso no me aparece en ese tipo de emulador, pero en algunos dispositivos me va a aparecer acá el nombre de la aplicación que estoy ejecutando, que en este caso se llamaría ejemplo, pero no hay ningún tipo de problema para este caso. Después tenemos lo que es el tema. El tema va a ser otro widget, como podemos verlo. Material App ya es un widget, y un hijo sucesor va a ser el tema. Theme Data también va a ser un widget, ya que va a definirnos las reglas tanto de colores como también de estilos de textos que nosotros vayamos a tener. Esto quiere decir que nosotros podemos modificar, sí podemos modificar ya lo que ya tenemos dentro de nuestra aplicación. Si, por ejemplo, yo acá le coloco en lugar de un color azul a un color rojo, vamos a ver precisamente que el color también va a cambiar dentro de nuestra aplicación. Esto es precisamente por las reglas de diseño o las guías de estilos que hemos implementado, que son implementadas en este caso por Material App. Bien, en este caso, a medida que ustedes vayan viendo, vamos a poder ver que en Theme Data podemos modificar un montón de archivos o un montón de propiedades. Estas propiedades ya están definidas, mucho ojo. Pero si tú quieres modificar alguna de ellas, puedes hacerlo mediante este widget. Bien, algo que quizás ustedes acaban de ver es que me aparecieron varias opciones desplegadas dentro de mi aplicación. Eso es una ventaja que nos brinda este editor de texto o editor de textos o IDs, como en este caso es Android Studio, que al tener integrado lo que es un plugin o el plugin de Flutter, podemos tener este tipo de herramientas. Yo simplemente al darle a la herramienta de control más espacio, me va a brindar ya todas las propiedades que tiene dicho widget, y yo puedo ir investigando y probando cada una de ellas. Esa es una buena práctica para los nuevos usuarios de Flutter, que yo les recomendaría, es que vayan investigando y vayan probando con todas las propiedades que vayamos a encontrar. Es una buena forma y una forma muy divertida de aprender precisamente cómo funciona cada widget. Bien, continuemos. Entonces ya tenemos acá, vemos que Material App es un widget y tiene dentro de este un hijo, que va a ser Theme Data. Pero también Material App vemos que tiene un nuevo hijo, que es precisamente Home. Dentro de Home tenemos lo que es integrado un nuevo widget. En este caso va a ser el widget asociado a la clase MyHomePage. Ok. Chicos, porfa, sus micrófonos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pero acá vemos una pequeña singularidad o una particularidad muy interesante, que a eso es a lo que quería llegar. ¿Recuerdan? Hace un momento les hablé que los widgets tienen lo que es un contenido, un comportamiento y una renderización. Pero para este caso ya hemos revisado qué es el contenido, que puede ser simplemente una propiedad, como lo vemos acá, como también puede ser un nuevo widget. Pero para ir un poco más adelante, vemos que en My Homepage no veo acá que me está retornando ningún tipo de widget, como lo hacía, por ejemplo, MyApp. MyApp tenía una función llamada build y me está retornando lo que es un widget llamado Material App, que es el widget asociado o el widget principal asociado a dicha clase. Pero ¿qué pasa en My Homepage? Veo que no me está asociando nada, no tengo ningún tipo de widget asociado. Y esto es precisamente por el comportamiento que tiene dicho widget. En Flutter vamos a encontrar que existen dos tipos de comportamientos. El comportamiento, vamos a decirlo, estático. Esto quiere decir un comportamiento que nunca va a cambiar en el tiempo. Pase lo que pase, jamás va a cambiar el comportamiento y el contenido de dicho widget. Pero existen también los widgets que tienen un comportamiento dinámico. Esto quiere decir que su contenido va a llegar a cambiar en algún momento del tiempo.
Y para ejemplo, tenemos también nuestra aplicación. Si nosotros nos ponemos a pensar dentro del texto llamado Flutter Demo Homepage, pase lo que pase, jamás va a cambiar este texto. Al igual que el texto que tengo acá, que dice tú has presionado el botón este número de veces. Este texto también jamás va a llegar a cambiar. Al igual que el botón, jamás va a cambiar. Pero el texto que tengo acá, que es el pequeño, el número 2 en este caso, que bueno, inicializó con un número 0, cuando yo presione un botón o el botón, vemos que cambia. Y esto es precisamente por su comportamiento. A estos widgets que van a llegar a cambiar su contenido en algún momento, los vamos a llamar stateful widget. ¿Pero por qué stateful widget? En este caso, ya no vamos a decir que el contenido de nuestros widgets ya no solamente van a ser widgets, sino que también van a llegar a depender de lo que es un estado. Me explico un poco más sencillo. Si, por ejemplo, yo tengo mi widget texto, voy a comentar acá simplemente, voy a decir widget texto, y cuando yo llegue a presionar el botón, quiero que este widget texto cambie por un nuevo widget texto, que si antes estaba dentro del widget texto, vamos a llamarlo 6, quiero que cambie por el widget texto llamado 7. Esto no vamos a poder hacerlo. Esto, bueno, en este caso no voy a poder adicionar un widget de forma abrupta a otro widget. Y esto es porque los widgets, esto es un término un poco más complicado de entender, que voy a tratar de resumirlo. Los widgets son inmutables. Esto quiere decir que los widgets no podemos cambiarlos de forma abrupta, pero lo que sí nosotros podemos cambiar es su contenido. Yo puedo hablar entonces del widget texto 6. En este caso, el widget texto 6 va a tener un texto que va a tener el número 6. Y quiero cambiar ese texto, simplemente texto, eso quiere decir el contenido, quiero cambiar su contenido a un texto que diga 7. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo cambiar el contenido, pero no puedo cambiar el widget en sí. Y para poder yo cambiar el contenido, lo tengo que hacer mediante un estado. El estado de los widgets va a ser el que va a definir cómo se encuentra precisamente el contenido en cierto momento del tiempo. Por ejemplo, en este caso, mi texto que dice 7 se encuentra en ese estado, se encuentra en un estado de tipo 7, vamos a decirlo de esa forma. Su texto se encuentra con el contenido 7, pero en algún momento puede llegar a cambiar. Si yo presiono el botón, veo que ya no va a decir 7, sino va a decir 8. Entonces, el estado acaba de cambiar, pero el estado de su contenido, no el estado, no el widget en sí, simplemente cambió su estado. Entonces, si podemos asociar de forma sencilla, podemos decir que vamos a tener una variable de nombre, no sé, número, en este caso, y esa es la variable que vamos a cambiar. Y esa variable es la que se va a encontrar almacenada dentro de un widget. En este caso, de un widget llamado texto. Y bueno, para eso precisamente es que existen los estados. Y vamos a encontrar nuevamente dos estados en Flutter. Los estados de tipo estático, que no van a llegar a cambiar nunca de los nunca, que son los status widget que tenemos acá. Y los estados de tipo dinámico, que son precisamente los stateful widget. Estos estados de tipo dinámico pueden llegar a cambiar su contenido en cualquier momento del tiempo. Y para precisamente continuar con esto, vamos a ignorar por un momento todo lo que tenemos acá, toda la creación del estado, ya que va a ser un poquito complejo de entenderlo, pero para poder implementarlo, quiero que borremos todo, vamos a borrar todo, va a ser un poco complicado hacer esto, vamos a comentarlo mejor. Como comentamos en Dart, para las personas que no lo conocen, es mediante el slash y un asterisco, y cerramos también primero con un asterisco y luego el slash, o como quieran llamarlo, barra diagonal, para finalizar donde quieren terminar de comentar dicho código, ¿no? Ok, vamos a continuar, y lo que veo ahora, bueno, me va a dar un error dentro de my homepage. ¿Por qué? Porque acabo de comentar dicha clase, por lo tanto es inexistente. Entonces voy a crearme una nueva clase. Una forma muy sencilla de crear clases en Flutter, ya sea en Android Studio o Visual Studio Code, gracias a los plugins nuevamente, es que simplemente colocando el atajo de teclas STL, vamos a poder crear lo que es un nuevo status widget o un widget de tipo estático. Y si yo quiero crear un widget de tipo stateful widget o de estado dinámico, simplemente pongo STFUL. Y vemos que me crea también un stateful widget que está a la espera de un nombre. En este caso voy a ponerle como nombre ejemplo widget. Súper.
Y bueno, tengo que adicionarlo también ahora a mi home, ya que no tengo acá este widget existente. Lo voy a adicionar acá, ejemplo widget. Y bueno, lo acabo de guardar y acabo de ver que la pantalla se me puso negra. Esto es porque no tengo aún implementado ningún tipo de vista. Recordemos que acá simplemente tengo lo que es Material App, los temas que voy a seleccionar, y bueno, no tengo nada más. Antes tenía lo que era ya una estructura de widgets ya seleccionada, que vamos a hablar un poco más sobre esta estructura un poco más adelante. Pero para probar, lo que voy a ver precisamente dentro de mi clase ejemplo widget, que es un stateful widget, recordemos, y esta parte la voy a ignorar, simplemente no la voy a revisar. La que sí voy a revisar es la siguiente clase, ya que al crear un stateful widget nos va a crear dos clases. Una clase que se va a llamar el nombre que tú le diste y una segunda clase que se va a llamar el mismo nombre, pero con la palabra state asociada a dicho nombre. Vamos a revisar simplemente la llamada, la que tiene el estado, en este caso, o la palabra reservada state. Y bien, vemos que ahora sí, dentro de esta clase, sí tengo lo que es la función llamada build, la función que me va a renderizar nuestro widget. Y el primer widget que estamos renderizando, o que te renderiza por defecto cuando tú creas una clase, va a ser un container. A este container va a ser el widget más sencillo de implementar o más sencillo de manipular dentro de las aplicaciones en Flutter, porque tiene muchas propiedades sencillas de implementarlas. Como por ejemplo, si yo quisiera cambiar el color, ya que veo que en este caso es un color negro, tengo una propiedad llamada color y la puedo cambiar. En este caso la voy a colocar un color blanco y vemos que también todo nuestro contenedor va a ser nuevamente, o va a ser en este caso blanco. Este contenedor también puedo darle lo que es un hijo. Recordemos que los widgets pueden tener hijos. Y el contenedor va a tener de forma muy explícita lo que es el parámetro child o el parámetro de hijo. Y dentro de este hijo puedo colocar, puedo colocar lo que yo quiera. Puedo colocar lo que es, en este caso, un texto. Vamos a colocar un texto que simplemente se va a llamar mi primera aplicación. Vamos a hacerlo de forma súper rápida. Primera aplicación. Y veo que se renderiza dicho texto en mi aplicación. Veo que se acaba de renderizar de una forma muy extraña, muy no tan estética como lo era la anterior aplicación. Vimos que los textos tenían una forma estética más bonita, vamos a decirlo de esa forma, y más fácil de entender, que puede ser esta. Y eso es precisamente porque anteriormente utilizábamos lo que era una estructura de widgets, que la vamos a revisar nuevamente un poco más adelante. Continuando con nuestro primer texto, lo que vamos a ver es que en Flutter también existen lo que son los widgets de estructuración, como explicaba antes, o widgets que nos van a permitir precisamente darle una organización a nuestra aplicación móvil. En este caso voy a utilizar un widget también bastante común, que es el widget llamado Center. Una de las funciones que también me permite el plugin de Flutter dentro de Android Studio o Visual Studio Code es que yo puedo adicionar un widget entre ambos de una forma muy sencilla. Esto mediante el pequeño icono de la lámpara que tengo acá, y me va a dar unas opciones, que es encerrar dentro de un widget, encerrar con un center, que es un tipo de widget, encerrar con una columna, y bueno, con otros tipos de widgets que tengo acá. Yo lo voy a adicionar dentro de un center. Center me va a permitir precisamente darle una regla a dicho widget hijo, en este caso. Recordemos que su hijo va a ser un texto. Entonces, voy a darle una regla a dicho texto. Y la regla es que se encuentre centrado en mi aplicación móvil. ¿Pero dónde se va a encontrar centrado? Centrado respecto a su padre. El padre de center, en este caso, va a ser el container. Entonces, vamos a decir que respecto a mi contenedor, voy a centrear, ok, no, se me acaba de colgar, ahora sí. Voy a centrear lo que es el texto. Entonces, si lo guardo, vemos que, bueno, no se centreó del todo. Eso es por una particularidad muy interesante que en un momento les explico. Pero en este caso sí está centrado. Aunque no lo crean, está en el centro de lo que es dicho texto. Lo que ocurre es que el texto en su totalidad es bastante grande. Por el tamaño de la fuente, está tomando todo el espacio que tengo acá. Si ustedes quisieran revisar cómo se está estructurando la aplicación, pueden utilizar lo que es también el inspector de widgets. Podemos utilizarlo mediante Android Studio, que se encuentra en la parte derecha, en esta pequeña sección.
Y en Visual Studio Code vamos a ver que tenemos, bueno, esta pequeña herramienta donde tenemos lo que es el empezar a correr la aplicación, el home reload, el parar toda la ejecución, y adicionalmente tenemos un pequeño botón de color azul, si mal no me recuerdo, el cual nos va a permitir abrir lo que son las herramientas de desarrollador, pero lo va a hacer mediante un navegador web. Mientras que en Android Studio lo tenemos integrado ya en dicha herramienta. Entonces vamos a ingresar a lo que es el inspector de Flutter, y bueno, voy a abrir esta pequeña herramienta que me va a permitir ver cómo se está estructurando dicha aplicación. Y bueno, quizás no se ve, espero que sí se vea. Realmente yo no sé si se ve muy bien, pero vemos cómo se está estructurando. Nos va a decir que nuestro texto, o todo nuestro texto que tengo acá, sí está ocupando el total espacio de mi pantalla, como puedo ver acá. No se está acá cerrando dicho contenedor o dicha forma de visualizar, ¿no?, nuestro texto. Entonces, lo que está ocurriendo es que el texto es bastante grande y por el tamaño de fuente está ocupando toda la pantalla. Voy a cerrar el inspector por un momento. Y lo que voy a hacer entonces para solucionar dicho texto es darle una propiedad a mi texto en sí, o al widget llamado texto. Dicha propiedad va a ser la alineación. Esto va a ser mediante la propiedad textAlign. TextAlign me va a permitir alinear lo que es el texto, o bueno, el contenido que tengo en mi texto, mediante una regla. Puede ser la regla de justificado, la regla de que se encuentre alineada hasta el final de dicho widget, al comienzo de dicho widget o al centro. En este caso va a ser al centro. Entonces voy a poner textAlign center. Lo voy a guardar y veo que ahora sí se alineó de forma correcta en el centro de mi aplicación o en el centro de mi contenedor. Bien, de esta forma es que podemos ver que en Flutter podemos implementar widgets y bueno, podemos implementar también lo que son reglas o estructuras para poder organizar nuestros widgets de forma correcta, como puede ser el center en este caso, que nos ha permitido centrar un objeto o centrar su hijo respecto a su padre. Bien, voy a ver si hay algunas dudas, espero de que no, o espero de que sí. ¿Podrías aceptar los códigos que están esperando entrar? Rafael debería aceptar. Espero que Rafa esté ahí, que esté aceptando. Bien, continuando con esta pequeña introducción a Flutter, vemos que la forma en la que nosotros vamos a renderizar o vamos a implementar nuestras aplicaciones o nuestros widgets es de una forma súper sencilla de entender. Es una estructura de padre e hijo. Los hijos o los padres pueden llegar a tener distintos tipos de propiedades. Así que lo que voy a hacer ahora es implementar la vista que veíamos anteriormente. Y esto lo vamos a hacer, vamos a darle una pequeña regla precisamente a nuestro widget o a nuestro texto que tenemos acá. Para ello voy a cortar todo lo que es nuestro contenedor. Espero que me estén siguiendo mediante su código, para que así también, bueno, si se encuentran con algunos errores, me puedan avisar y les pueda ayudar a solucionarlos. Y lo que voy a hacer ahora es implementar dicha organización o estructura que veíamos anteriormente, ya que si recuerdan, veíamos que teníamos como, si vienen de web, como un header en la parte superior. Para los que vienen de móvil, teníamos un navbar en la parte superior, teníamos un pequeño botón y bueno, veíamos que nuestros textos se veían de una forma mucho más estética. Para poder adicionar esta estructura de los widgets, vamos a utilizar un template, el cual le vamos a llamar Scaffold. Scaffold es un widget también dentro de Flutter que nos va a permitir organizar de esa forma nuestros widgets. Scaffold va a tener lo que hablábamos anteriormente, un navbar. El navbar va a ser la parte superior que tenemos en nuestra pantalla. Va a ser precisamente lo que podemos colocar como un header o una cabecera a nuestra aplicación. En la mayoría de los casos se coloca lo que es el título de dicha aplicación y lo vamos a implementar en esta aplicación. Así que vamos a colocar dentro de AppBar, el widget que tiene que ingresar es también un widget de tipo AppBar. Y dentro de AppBar, lo que voy a colocar es un título. Como podemos ver, tenemos una propiedad de lo que es un título, un color de fondo, un heading, un actions, que en un momento vamos a hablar sobre ellos, y tenemos otros tipos de propiedades también. En este caso voy a adicionarle un title o un hijo. Este título, lo que me recibe es, como podemos ver también, es un widget. ¿Cómo puedo saber qué es lo que me recibe un widget? Es simplemente cuando ustedes le den a control espacio, vamos a ver acá el nombre y vamos a ver el valor que generalmente me recibe. En este caso, título me va a recibir lo que es un widget.
Si voy a adicionar un background color, me va a recibir lo que es un color. Si me va a recibir un actions, o bueno, actions, me va a recibir lo que es una lista, pero de widgets. Eso quiere decir una colección de widgets. Si voy a adicionar un leading, me va a recibir un widget, y bueno, así sucesivamente con todas las propiedades que tenemos acá. Entonces voy a colocar lo que es un título, y como me recibe un widget, puedo colocar lo que yo quiera, pero el widget que yo quiero utilizar en este caso va a ser un texto. Y el texto que el nombre que le voy a colocar acá es simplemente título de la aplicación. Ok, acá debe haber un poco de confusión, ya que vimos que por ejemplo, para el app bar, hemos colocado o hemos llamado a una propiedad para poder utilizar dicho widget. Pero en texto le coloqué de forma directa lo que es una cadena de texto. Y esto es porque el widget texto en sí, bueno, espero que acá no se confunda mucho. Bueno, sí se va a confundir. El widget texto, por defecto, me tiene que recibir de forma primera, vamos a decir, lo que es una cadena de texto. Entonces, sí o sí tengo que mandarle primero lo que es una cadena de texto. Si no le envío, como en este caso, me va a dar un pequeño error. Y si yo veo qué error es, me dice, se está esperando un argumento, pero no está encontrándolo. Entonces, para dicho argumento tiene que ser una cadena de texto. Ok, entonces le voy a colocar la cadena de texto y yo puedo ir agregando lo que son las propiedades mediante las mismas propiedades que tiene cualquier tipo de widget. Algo que quizás también acaban de notar es que acá no separamos los elementos mediante punto y coma, lo hacemos mediante las comas, pero simplemente separamos lo que son las propiedades de los widgets, no separamos lo que son las funciones en sí, que vamos a ver más adelante, sino separamos solamente las propiedades o el contenido que tiene nuestro widget, como pueden ser todas las propiedades. Como vemos acá, título, seguido de una coma, y si yo quiero adicionar una propiedad, la adiciono también. Pero si yo coloco acá un punto y coma, me va a dar un pequeño error. Y esto es precisamente porque el punto y coma no es esperado dentro del contenido de un widget. Si queremos separar los contenidos o las propiedades, lo hacemos mediante una coma. Y bien, voy a copiar, bueno, voy a guardarlo y voy a ver cómo queda. Ok, súper. Y vemos que ahora sí tenemos la estructura anteriormente mencionada. Tenemos lo que es nuestra pequeña cabecera con un título, con un título incrustado en ella. Lo siguiente que voy a hacer es adicionar el contenido que se va a encontrar por debajo. Para poder adicionar contenido en esta sección de abajo, vamos a tener lo que es la propiedad llamada body o cuerpo. Ok, eso está fuera de AppBar, está en Scaffold. Y acá tenemos lo que es body. Dentro de body me recibe nuevamente lo que es un widget. Entonces puedo mandar lo que yo quiera. En este caso voy a pegar lo que tenía anteriormente copiado. Ay, rayos, rayos, lo borré. No pasa nada. Si mal no me recuerdo, era un contenedor. Dentro del contenedor teníamos un hijo, que era un center. Y dentro de center teníamos lo que era un texto, el cual tenía como nombre mi primera aplicación. Ok, y veo que ahora sí, nuestro texto tiene una estética tiene una mejor estética que la que teníamos anteriormente. Y esto es precisamente por la nueva estructura de organización de widgets que estamos utilizando, que es precisamente Scaffold. Scaffold me va a permitir implementar todos estos como que estilos adicionalmente a los que ya teníamos en Material App dentro de nuestra aplicación. Así que de esta forma podemos implementar lo que es una estructura básica, bastante esencial para aplicaciones móviles, con lo que es este pequeño widget llamado Scaffold. Ok, continuando precisamente con lo que tenemos acá, vamos a adicionar lo que era el pequeño botón que teníamos en la parte inferior derecha. Esto también lo podemos hacer de una forma bastante sencilla gracias a una propiedad que tiene el mismo Scaffold. Esta propiedad la vamos a llamar botón de acción flotante o floating action button. Este botón lo que me recibe es precisamente, bueno, puede recibirme cualquier tipo de widget, si mal no me recuerdo. A ver, vamos a verlo. No, me recibe cualquier tipo de widget, como vemos acá. Entonces yo lo que le voy a mandar, y bueno, la regla más básica en este caso, o lo que generalmente se hace con este tipo de propiedad, es enviarle un widget del mismo nombre, que se llama también Floating Action Button. Dentro de Floating Action Button vamos a tener algunas propiedades, como puede ser el mismo child,
Y dentro del hijo lo que yo quiero adicionar es el icono que teníamos anteriormente. Ese icono lo vamos a llamar mediante un widget llamado también icon. Sumamente fácil de entenderlo. Icon me va a recibir lo que es un icono. Este tipo de widget va a ser bastante similar a lo que es el widget de texto, ya que me va a recibir un argumento de forma obligatoria. En este caso, para poder utilizar icon o iconos, vamos a llamar a lo que es una pequeña librería, vamos a decirlo de esa forma, llamada icons. Icons. Y dentro de icons vamos a ver que tenemos varios tipos de iconos para escoger. En este caso, si mal no me recuerdo, era el icono de add o de adicionar. Así que lo voy a colocar, lo voy a guardar. Y veo que mi botón se acaba de agregar de una forma súper sencilla, simplemente con 2 líneas de código. Lo que ahora sigue es darle la interacción a dicho botón, ya que ahora no tiene ningún tipo de evento programado. Eso quiere decir que por más de que yo presione, no va a ocurrir nada en ningún lado de mi aplicación. Y esto es porque algunos de los widgets tienen una propiedad, obtienen propiedades precisamente de interacción con el usuario. Estos widgets van a ser generalmente botones, van a ser también elementos para deslizar, por ejemplo, o elementos de navegación. Así que para este elemento Floating Action Button vamos a tener una propiedad llamada onPreset. OnPreset es precisamente una propiedad que me recibe una función. Esto quiere decir que acá sí puedo colocar cualquier tipo de lógica de programación. Puedo colocar una función para sumar elementos, para imprimir algo o lo que yo quiera. En este caso va a ser sumamente sencillo. Simplemente voy a colocar una función de impresión. En Dart, la función para impresión es print, sumamente fácil. Y lo que voy a imprimir es simplemente un texto llamado presionaste el botón. Ok, lo voy a guardar y voy a presionar. Ok, veo que no acaba de ocurrir nada. En mi aplicación no acaba de ocurrir nada. Y eso es porque no implementé de que esta impresión se muestre en mi pantalla. Claro, no se va, en este caso te voy a decir que no se va a poder, pero lo que esta función print realiza exclusivamente es una impresión, pero en la consola de Dart, o de forma interna en Dart. Entonces, para poder ver dicha impresión, lo que tienes que hacer es abrir tu consola, en este caso de Android Studio, simplemente lo voy a subir. Y en Visual Studio Code, si mal no me recuerdo, te tienes que ir a la parte superior y buscar la sección llamada terminal. Le das a terminal, a crear nueva terminal. Se te va a desplegar una pequeña pantallita de esta forma también en la parte inferior de tu código. Y te vas hasta hasta la sección de consola, si mal no me recuerdo los nombres. Y ahí vas a poder ver precisamente lo que está ocurriendo internamente en tu aplicación. En este caso, voy a borrar esto, cuando yo presione el botón, vamos a ver que ahora sí me aparece lo que es en la pantalla, o bueno, en este caso en la consola, que se ha presionado el botón. Esto quiere decir que la ejecución de los eventos está ocurriendo de forma normal, o que la interacción entre la aplicación y el usuario está ocurriendo de forma bastante simple y que el botón está funcionando de forma correcta. Pero lo que vimos anteriormente era que nuestra aplicación no imprimía nada, sino que cambiaba el valor de un número que teníamos en esta pequeña sección. Así que para poder hacer eso, si recuerdan bien, teníamos acá 2 pequeños textos. Voy a adicionar dichos textos y los voy a adicionar precisamente acá. En lugar de mi texto, en lugar de que sea simplemente un texto, voy a adicionar un nuevo widget que me va a permitir adicionar no solamente un hijo, sino varios hijos y adicionarlos mediante una regla. Si recuerdan bien, al comienzo les dije que existen widgets que nos permiten asociar con reglas, como también es el center. El center, la regla que veíamos en el center era que iba a alinear de forma que iba a centrar un elemento, su elemento hijo, respecto a su padre. Pero en este caso vamos a alinear varios elementos respecto a una regla. Para poder utilizar este widget, lo que vamos a utilizar es un widget llamado column o columna. Column lo que me va a permitir es ya no recibir simplemente un hijo. Si yo pongo child, veo que no me aparece la opción, pero sí me aparece la opción llamada children, o children, como quieran llamarlo. Y dentro de esta pequeña propiedad, lo que me va a recibir es no solamente un widget, sino me va a recibir n widgets. Puedo colocar un widget, 2 widgets, cualquier número de elementos, ya que children me va a recibir una colección de widgets. Esto quiere decir un número bastante grande de widgets.
no necesariamente un solo hijo. Así que aquí voy a colocar mi texto y nuevamente separado por comas voy a adicionar mi segundo texto. En este caso, el texto que teníamos acá, si mal no me recuerdo, es bueno, voy a colocarlo en español. Presionaste el botón. Vamos a poner el número de veces que presionaste el botón. Número de veces que presionaste el botón. Súper. Y bueno, el segundo texto va a ser el contadorcito, porque va a empezar en 0. Voy a guardarlo. Ok, se me acaba de subir todo hasta la parte superior. Y bueno, cuando presione el botón veo que no va a ocurrir nada. Y eso vamos a explicarlo en un momento. Lo que sí quiero hacer es, quiero hacer que todos los elementos que tengo en mi columna se centren o que estén en el centro, como lo veíamos anteriormente. Y eso lo voy a lograr mediante una propiedad dentro de la columna. Y bueno, antes de hacer eso, acabo de ver algo muy interesante. Veo que tengo un center, precisamente, bueno, tengo una columna dentro de mi widget center. Por lógica, deberíamos decir que todos los elementos que están en mi columna deberían estar centrados respecto a su padre. Pero ocurre algo muy interesante en Flutter, que la columna tiene también una regla o tiene también una propiedad para centrar elementos o para posicionar elementos respecto a su padre. En este caso, la jerarquía nos va a decir que la propiedad que tiene la columna va a ser de mayor prioridad que la prioridad que tiene el center. Entonces tengo que darle las reglas a mi columna y no en sí a mi center. Lo que voy a hacer es borrar el center, ya que entonces no me va a servir. Lo voy a guardar, todo se mantiene de forma igual. Y lo que voy a hacer es darle dichas propiedades a mi columna. En este caso va a ser la alineación principal y la alineación cruzada. ¿Por qué alineación principal y alineación cruzada? Lo que ocurre es que la columna, como podemos ver, la regla a simple vista es que va a pilar los widgets de forma vertical. Esto quiere decir que los va a pilar uno por debajo del otro. Como vemos, primero tenemos número de veces que presionaste el botón, que lo tenemos acá en la parte superior, y seguido de eso tenemos nuestro texto que dice 0, que está por debajo de mi primer widget. Pero nosotros también podemos utilizar otro tipo de widget que en lugar de apilarlos de forma vertical, los apile de forma horizontal. Y eso va a ser, en lugar de llamar a la columna, vamos a llamar a row. Simplemente para muestras de cómo funciona, vamos a guardarlo. Y vemos que ahora están apilados de forma horizontal. Espero que se vea. Y ya sé lo que voy a hacer. Y creo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Perdón, chicos. Voy a apagar la cámara porque si no, se debe estar mostrando tal vez la cámara por ahí. No debe dejar ver de forma correcta. Ok, entonces lo que tenemos ahora es que nuestros widgets están apilados de forma horizontal, porque es la regla que va a cumplir row. Pero vamos a utilizar simplemente la columna, que quiero esa regla. Quiero que los widgets se apilen de forma vertical. Ya lo tenemos. Y lo que ahora voy a adicionar son las reglas de alineación. ¿Cómo quiero que se alineen precisamente mis elementos? Como les explicaba, hay dos tipos de alineaciones, la alineación principal y la alineación cruzada. La alineación principal es la que va a estar asociada con la regla principal de dicho widget. La regla principal, como si recordamos, es que van a estar apilados de forma vertical. Entonces, la alineación principal va a ser la vertical. Así que vamos a llamar a la propiedad que se va a llamar Main Axis Alignment o alineación principal. Y esto me va a recibir una propiedad del mismo nombre, Main Axis Alignment. Y vemos que tenemos varias opciones. En este caso, le voy a dar la opción de Center, ya que quiero que esté en el centro. Lo voy a guardar. Y vemos que ahora sí, en el eje vertical, se alinearon los objetos en el centro de mi pantalla. Y lo mismo voy a hacer para la alineación cruzada, que en este caso va a ser el eje horizontal. Y eso se hace mediante la propiedad de Cross Axis Alignment. Cross Axis Alignment y también .center. Ok, lo voy a dar a guardar. Ok, y veo que no me centró de todos los objetos. Y bueno, por más de que yo le dé a la propiedad, veo que las posiciones o los textos no se acaban de alinear. Y eso es porque la columna va a tomar el tamaño de sus hijos. Esto quiere decir que el hijo que ocupe más tamaño en la pantalla, va a ser el tamaño que se va a definir también para la columna. Entonces, el tamaño va a ser necesariamente el texto que tengo acá. Entonces, el texto que tengo acá va a ocupar todo el tamaño. Va a ser el tamaño total, bueno, el ancho total de mi columna. Para poder solucionar eso,
voy a implementar una propiedad que tiene mi container o mi contenedor, que es precisamente el ancho o el width. Este ancho yo lo puedo dar a su padre. Entonces el padre en su totalidad va a ser, vamos a decir que va a ocupar todo el espacio. Espero que esto funcione. Realmente creo que no. Espero de que sí. Y la propiedad que le voy a dar, puedo darle acá un montón de tamaños. No me interesa. Pero la propiedad que yo le voy a dar es un infinito o un número infinito. Esto va a ser mediante double.infinity. Esto me va a decir que el contenedor va a tener como un ancho total de mi pantalla. Así que lo voy a guardar. Ok, sí funciona. Entonces, vamos a decir que la columna está ocupando en su totalidad el tamaño de su padre, que va a ser el container. Y esto es precisamente gracias a la propiedad de double.infinity. Puedo darle aquí yo un número double, ya que width me recibe un valor numérico, ya es de tipo double, puede ser también un entero, no ocurre ningún tipo de problema. Yo le puedo dar un tamaño y también se va a acoplar dicho widget o dicho contenedor. Voy a tratar de hacerlo más pequeño para ver qué pasa. Ok, si yo le doy, por ejemplo, como vemos, un tamaño un poco más pequeño, veo que también el hijo acaba de ocupar solamente el tamaño de su padre. Entonces se va a tratar de acomodarse de la forma más óptima, que en este caso vemos que no es una forma muy óptima. Así que lo vamos a mantener que sea un tamaño infinito o un tamaño totalitario de la pantalla. Existen otras formas también de obtener el tamaño de la pantalla, pero no lo vamos a utilizar por ahora. Lo vamos a utilizar quizás para ya la segunda sesión, donde vamos a implementar ya las vistas de nuestra aplicación. Ok, ya tenemos nuestra pequeña aplicación y lo que quiero es que mi número 0 que tengo acá sea un poco más grande, porque así se veía en nuestra anterior aplicación. Así que le voy a dar un estilo. Style me va a recibir precisamente un widget de tipo text style, como podemos ver acá. Style me recibe un text style. Entonces, en text style, como va a ser un widget, también va a tener otros tipos de propiedades. Y estas son las propiedades asociadas a dicho texto, o que le vamos a dar a dicho texto. En este caso tenemos lo que veíamos en el comienzo de la presentación, que es un color, un peso de la fuente, eso quiere decir un poco más ancho, más grueso, como quieran llamarlo. Si queremos adicionarle una familia de fuentes o una fuente externa, también la podemos brindar, un tamaño de fuente, un alto, bueno, un montón de estilos o decoraciones para nuestro pequeño texto. En este caso simplemente quiero darle un tamaño de fuente. Y el tamaño de fuente me va a recibir un número. En este caso debe decir que sea 24. Súper. Ya lo tengo un poco más grande. Ok, súper. Ahora sí. Y veo, bueno, ya lo tengo un poco más visible para mi aplicación, sobre todo el botón, bueno, el número, perdón, que quería que se muestre. Voy a hacerlo un poco más grande incluso. Ok, ahora sí. Y lo que voy a hacer ahora es simplemente darle de interacción a mi botón o a mi pequeño texto. Si mi widget hubiera sido de tipo stateless widget, esto quiere decir que su contenido va a ser estático, no hubiera podido yo cambiar nunca el contenido que tenía acá. Nunca hubiera podido yo ver los resultados o los cambios en mi aplicación. Pero al yo utilizar un widget de comportamiento stateful o de comportamiento dinámico, esto quiere decir que voy a poder cambiar el contenido de cualquiera de mis elementos. Eso quiere decir que puedo cambiar el contenido de cualquiera de mis elementos que se encuentre en mi widget. En este caso, puedo cambiar el contenido, por ejemplo, de mi icono. Puedo hacer que cambie en algún momento. Puedo cambiar el contenido de mi texto, que el título de mi aplicación cambie en algún momento también. Que el texto número de veces también cambie en algún momento. Pero en este caso, simplemente quiero que cambie el número que tengo acá. Así que para poder cambiar eso, lo que voy a hacer es crearme una pequeña variable. Una variable de tipo entero o int, la cual la vamos a llamar counter, como se llamaba al comienzo de nuestra aplicación. Lo que voy a hacer ahora en contador es inicializar dicha variable. Esto quiere decir que los elementos que yo quiera cambiar en algún momento o el contenido que yo quiera cambiar en algún momento, lo tengo que inicializar sí o sí. Entonces lo que vamos a hablar es de inicialización del estado. Eso quiere decir que voy a inicializar el estado de mi contador. Y esto lo tenemos que hacer mediante una función llamada initState. Si tenemos nuevamente el plugin, simplemente con colocar init, se nos va a desplegar una pequeña función para poder implementarla de forma directa llamada initState. Y dentro de initState, lo que tengo que hacer es simplemente inicializar dicho contador.
En este caso, la variable que yo quiero inicializar o que quiero que empiece en algún momento con algún estado va a ser counter. Y al counter le voy a dar un valor inicial. En este caso va a ser 0. Lo siguiente que voy a hacer ahora es ya no llamar a un texto de tipo 0, sino voy a adicionar lo que es mi contador. En este caso lo voy a hacer mediante lo que es una forma de adicionar otros tipos de valores que no sean cadenas a mis textos o a mis cadenas. Van a ser mediante el símbolo de pesos y llamando aquí a la variable. En este caso, la variable que yo quiero llamar es counter. ¿Ok? Si yo lo guardo, me va a dar un pequeño error, que es null. Y esto me lleva a otra propiedad muy importante que funciona en Dart o en Flutter. Cuando nosotros creamos los estados, si ustedes se dieron cuenta, ya es una particularidad muy interesante dentro del desarrollo con Flutter, es que yo simplemente al momento de guardar, bueno, creo que debía haberse dicho, cuando guardas con control S, es en ambas plataformas, vemos que automáticamente se cambia también lo que ocurre en nuestra aplicación. Esto quiere decir que simplemente el hecho de guardar los cambios en nuestro código, vamos a poder ver los resultados en nuestra aplicación móvil. Y esto es precisamente por la estructura que tiene Dart, o por la forma en la que compila o que se ejecutan los programas. A esta pequeña función la vamos a llamar recarga en caliente. Recarga en caliente nos va a permitir ver los cambios en tiempo real, por así decirlo. Pero ocurren algunas pequeñas excepciones, como es precisamente nuestro contador. Cuando yo creé mi contador, Flutter automáticamente está detectando que este valor es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque no le estoy dando valor en ningún momento. Pero me dirán, lo acabas de dar en el init state. Pero para yo poder ejecutar el init state, tengo que reiniciar todos los estados de mi aplicación móvil. Esto quiere decir que ya no tengo que realizar la herramienta de guardar, no tengo que realizar esa acción. Lo que tengo que hacer es un reinicio total de la aplicación. No, esto no quiere decir que tengas que desinstalar y volver a instalar la aplicación, como ocurre en desarrollo nativo. Sino lo que tienes que hacer es simplemente darle al botón que tenemos acá, que es de reiniciar todos los estados. Le damos acá, esperamos un momento y vemos que ahora sí acaba de reiniciar la aplicación. No es una opción o una acción que nos vaya a demorar bastante tiempo. Como vemos, lo acaba de hacer súper rápido. Y vemos que ahora sí, el estado de mi contador ya entró al método initState y por lo tanto ya tiene el valor de 0. Entonces, ahora sí puedo hacer que el estado de mi contador vaya a cambiar a lo largo del tiempo. Si yo quisiera que cambie, por ejemplo, el título de mi aplicación, entonces me crearía una nueva variable que se llamaría título y haría que inicialice con la cadena de texto de título de la aplicación y que vaya cambiando mediante algún tipo de acción. Por ejemplo, si mi contador llegara al número 100, haría que mi título de aplicación cambie. ¿Puedo realizarlo? Sí. Eso ya es lógica de programación, de lo que ustedes quieran realizar con sus componentes o con sus widgets. Entonces, ahora voy a volver a lo que es mi botón de presionado, que tengo acá. Y lo que voy a realizar es la acción precisamente de presionar el botón. Bueno, ya tenemos la acción programada, pero necesitamos hacer que cambie dicha variable. Para que pueda cambiar dicha variable, yo no podría hacer esta pequeña acción. Quizás se les viene a la mente. Counter más. Y que el contador ya que incluso para que veamos, counter, para que sea de una forma mucho más explícita, counter más 1. Y yo no podría realizar esta acción. El estado no va a cambiar. Vamos a verlo. Voy a probar el botón. Le voy a dar al botón. No cambia de estado. Quizás ya me dirán, quizás es porque no diste al init state. Voy a hacer que reinicie todos los estados. Ya lo tengo. Voy a darle nuevamente al contador. Y veo que el valor no cambia. El valor siempre va a seguir siendo 0. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo guardo? Si yo guardo, acabo de ver que ahora sí el contador acaba de cambiar. Pero ocurre que los usuarios no van a tener una forma de guardar y para poder ver los cambios. Los cambios tienen que ocurrir para el usuario en tiempo real, en ese momento. Entonces, para poder cambiar el estado, no podemos cambiarlo de forma abrupta. Esta es una forma muy sencilla de entender cómo es la inmutabilidad de los widgets, en este caso de su contenido, ya que dijimos que no podemos cambiar cosas de forma abrupta. Siempre lo tenemos que hacer de forma interna o mediante una función. En este caso, dicha función que vamos a utilizar
es la función de setState. Voy a cortar esto por un momento. Y la función especial que me permite cambiar los estados de una variable o del contenido de alguno de los widgets es setState. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es precisamente cambiar el estado mediante la función setState. setState me va a permitir cambiar nuevamente el estado, no en sí el valor, sino el estado que vamos a tener en el contenido de un widget. En este caso el contenido nuevamente va a ser el botón, o bueno, el número 0. Entonces acá es donde vamos a colocar dicha función, el contador que se va incrementando, lo vamos a guardar y ahora vamos a probar precisamente nuestro botón. Y vemos que ahora sí, nuestro botón precisamente realiza la opción de lo que es el incrementar precisamente dichos valores o el estado en sí de mi contenido, que el contenido nuevamente va a ser mi variable contador. Estamos cambiando tanto el valor como también su estado. Esta es la forma más sencilla de ver precisamente cómo es que funciona nuevamente la inmutabilidad de los widgets, ya que no podemos cambiar todo de forma directa, sino que lo tenemos que hacer mediante la función. Y dicha función va a ser setState. Entonces lo que ahora podemos decir es que para el comportamiento de cada widget, nosotros podemos utilizar, en el caso de que sea un widget de tipo dinámico, o quiere decir que su estado de algunos elementos va a llegar a cambiar en cualquier momento de tiempo, vamos a utilizar lo que es tanto el stateful, bueno, vamos a utilizar lo que es dentro del stateful, lo que es una variable para dicho estado o dicho contenido. Y a esta variable, primero lo que tenemos que hacer es inicializarla. Inicializarla mediante el método initState. InitState nuevamente me va a permitir darle un valor por defecto o un valor inicial cuando inicialicemos el estado de dicho widget. Y si nosotros queremos cambiar dicho estado, entonces lo vamos a hacer mediante la función de setState. Si yo no colocara la función setState, de todos modos va a cambiar. Vamos a ver, voy a imprimir nuevamente mi contador y vamos a ver que la función de todos modos funciona. O bueno, de todos modos va a cumplir su función. Yo presiono el botón, veo que sí está cambiando. Antes era 6, ahora es 7. Y así sucesivamente va a ir cambiando, porque vemos que sí está ocurriendo el cambio, pero dentro de la pantalla no lo podemos ver. Sí podemos llegar a ver si hacemos precisamente la acción de refrescado del estado con el guardado. Algo que, bueno, espero que nuevamente les explico, es la recarga en caliente o la forma en la que refresca Flutter todo el contenido de nuestros widgets. Si nosotros le damos a la opción de guardar, se va a refrescar los widgets, pero simplemente se va a refrescar el estado de los widgets. Esto quiere decir, de un estado anterior vamos a actualizar a un estado nuevo. Pero si yo quiero reiniciar todos los estados, eso quiere decir mediante el método de initState, yo tendría que darle al botón de volver a ejecutar toda la aplicación. Esto lo que va a realizar es precisamente reinicializar todos los estados de todos los widgets que tenemos en nuestro árbol de widgets. Entonces, pero vemos que sí se actualiza en todo caso el valor de mi variable, pero no se está actualizando el estado. Entonces, para poder actualizarlo, lo que nosotros utilizamos es la función de setState. De esta forma vemos que precisamente el estado va a ir actualizándose en tiempo real. Bien, de esta forma es que hemos visto ya en líneas generales cómo funciona exactamente Flutter, ya que hemos visto que en Flutter podemos tener esencialmente va a estar compuesto por lo que son widgets. Los widgets pueden tener tanto lo que es un contenido, vimos que su contenido puede ser tanto parámetros o bueno, cualquier tipo de valor, propiedades simples, como también puede ser una propiedad, un hijo o un nuevo widget, como puede ser en este caso el tema. Vimos que el tema es un nuevo widget que está encerrado dentro de su widget padre llamado Material App. De esta forma hemos visto que entonces los widgets tienen un contenido que puede ser una propiedad o un nuevo widget. Y también hemos visto que tienen un comportamiento. Y a dicho comportamiento lo que dijimos es que vamos a tener dos tipos de comportamientos especiales. El primero, que va a ser de tipo estático. Esto quiere decir que el contenido de dicho widget nunca va a cambiar alrededor del tiempo. Jamás. Y tenemos los que son los contenidos o bueno, el comportamiento de tipo dinámico. Esto quiere decir que los widgets van a llegar a cambiar su contenido en algún momento del tiempo. Y esto, bueno, lo hemos visto precisamente mediante stateful widget. Hemos visto que
o bueno, podemos ver que cualquier valor que se encuentre dentro de mi widget de tipo stateful widget, vamos a poder cambiarlo en cualquier momento de tiempo. Como por ejemplo, voy a probar con lo que es el título de mi aplicación. En este caso está de tipo estático, o bueno, es siempre constante porque no lo estoy cambiando en ningún momento. Pero si yo quiero cambiarlo, y lo vamos a hacer ahora, es precisamente primero inicializar una variable, o crearme una variable, la cual voy a llamar title, y la voy a inicializar precisamente en lo que es mi aplicación. Acá voy a colocar el valor inicial que quiero, que se llame título de la aplicación. La inicializamos. Ok. Inicializamos la variable. Y lo que voy a hacer ahora es acá colocar el valor de dicha variable. Voy a llamar a title. Lo voy a guardar. Ok. Y veo que me dio un pequeño error. Eso es nuevamente por lo que vimos anteriormente, que cuando yo inicializo un estado o una variable, lo único que Flutter está agarrando en este momento es mi title que tengo acá y es de tipo nulo. En ningún momento ingresó a la función de initState porque esta función solamente se va a ejecutar una vez. Entonces, al ejecutarse, esta función ya se ha ejecutado en el ciclo de vida de la aplicación. Para que yo pueda volver a ejecutarla, por ahora simplemente lo que voy a hacer es reiniciar todos los estados o reinicializar todo mediante la función de runUp, ¿verdad? Lo voy a volver a ejecutar y vemos que ya tenemos el título de la aplicación. Entonces, lo que ahora yo voy a hacer es precisamente preguntar, vamos a jugar con esto un momento, voy a preguntar si el título de mi aplicación, o mejor dicho, si mi contador, si mi counter es mayor a 5, quiero que cambies el estado de mi título de aplicación, de mi title. Y este va a ser ahora botón presionado más de 5 veces. Ok, ya lo tenemos. Y vamos a empezar con la ejecución. Presiono una vez, no ocurre nada. 2, no ocurre tampoco. Hasta que llego al 5 y vemos que tampoco ocurre porque la condición es que tiene que ser mayor estrictamente. Cuando yo presione y ya llega el botón número 6, vemos que ahora sí el estado de mi título acaba de cambiar, o al menos el valor que tenía. Ahora el valor dice que el botón ha sido presionado más de 5 veces. Y eso es porque estamos actualizando simplemente el contenido. ¿Y el contenido de quién estamos cambiando? De mi widget llamado texto. Y yo puedo cambiar este widget llamado texto o su contenido porque se encuentra dentro de una clase de tipo statefulWidget. Si se encontrara en una clase de tipo statusWidget, esto no va a ocurrir porque vemos que en statusWidget no tenemos lo que es el método de initState ni tampoco el método de setState porque no son propios de este tipo o de este tipo de widgets o de este tipo de comportamiento de widgets. Así que no podemos implementarlo en lo que es un statelessWidget. Entonces ya hemos visto precisamente, nuevamente, que hemos podido entender a grandes rasgos cómo es que Flutter funciona. Dijimos que está compuesto por widgets y los widgets pueden contener un contenido y un comportamiento. Y que existen dos comportamientos para los widgets, que son los de tipo estático y los de tipo dinámico. Ahora lo que yo voy a hacer y algo que también les recomiendo y bueno que vamos a hacer también a lo largo que vayamos desarrollando aplicaciones o que desarrollemos en nuestro taller es precisamente la refactorización de código. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en este momento en todo el código que acabamos de desarrollar, podemos ver que el código se podría decir que se ha ido alargando un poco, pero esto se puede alargar mucho más. A medida que vayamos agregando muchos más hijos dentro de cada widget, vamos a ver que el código se va a ir extendiendo bastante. Entonces, un aspecto muy importante y algo que yo les recomiendo nuevamente en general a todos, mucho más si están iniciando en el mundo de Flutter, es que refactoricen su código y que también organicen muy bien su código. En este caso, lo que vamos a hacer es separar la lógica, ustedes pueden llamarlo también la lógica de negocios, de nuestra aplicación, de nuestra vista. La vamos a separar de la vista o de los widgets. Así que voy a crearme acá una función, la cual se va a llamar incrementar. Y dentro de incrementar simplemente voy a copiar todo el contenido que tenía acá, o toda la lógica para actualizar mi estado. Lo pego acá y simplemente ya tengo que llamarlo en esta posición mediante la función de incrementar, como tenemos acá. Y vemos que esto va a funcionar de forma correcta, va a seguir funcionando, no va a ocurrir ningún tipo de problema. Pero algo también muy interesante, y esto es también algo propio de Dart en este caso, pero no de lenguaje, sino que algo
que más que todo se va a la parte de la lógica, es que en Flutter podemos utilizar también lo que son las funciones anónimas. Quizás si tú eres un desarrollador un poco más experimentado, sabes lo que es una función anónima. Pero si no lo eres, te lo puedo explicar de una forma muy sencilla. Una función anónima nos va a permitir implementar otras funciones dentro de sí misma, sin necesidad de ser llamada. Esto quiere decir que nosotros vamos a poder implementar dentro de mi evento de presionado n funciones sin necesidad de ser llamadas mediante una función, como puede ser en un preset. Bueno, vamos a ver un poco más sencillamente mediante el código. En este caso voy a borrar el onPreset y bueno, esta propiedad onPreset o presionado, puedo llamar directamente, me acepta lo que es una función. En este caso la función va a ser incrementar. Así que yo puedo adicionar de forma directa lo que es incrementar. Y vemos que esto va a funcionar de forma correcta, va a seguir ocurriendo, no va a ocurrir ningún tipo de cambio. Vemos que el código en sí se ve un poco más legible y se ve un poco más agradable. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué pasaría si en incrementar yo recibiría un parámetro? Por ejemplo, un valor entero cualquiera. Entonces yo tendría que también agregarlo acá, dentro de mi función, dentro de la llamada a la función. En este caso voy a poner 42, pero vemos que ahora tenemos un error. Y eso es porque las funciones de presionado o me recibe una función de forma directa o tiene que ser ejecutada mediante una función anónima. Entonces es por eso que nosotros vamos a ejecutarla mediante lo que es una función anónima. Para eso simplemente utilizamos los caracteres de apertura de una función y le agregamos acá la función a llamar, que en este caso es incrementar, y el número que necesitamos. Acá esto es simplemente un valor para muestras de ejemplo. Lo guardamos y vemos que ahora sí ocurre todo nuevamente sin ningún tipo de problema. Como en este caso no necesitamos los valores, simplemente voy a llamarlo como lo estaba llamando hace un momento, para que el código se vea un poco más legible. Pero vemos que podemos implementar dentro de los widgets de interacción con el usuario, podemos llamar a sus eventos mediante funciones anónimas, que es la forma más óptima, por así decirlo, ya que en algunos casos las funciones no solamente van a ejecutar un procedimiento, sino van a ejecutar varios otros procedimientos. Y para eso nos pueden funcionar bastante bien las funciones anónimas. Ok, pero no solamente yo puedo refactorizar o organizar de mejor forma lo que es mi lógica de negocios o mi lógica. También puedo hacerlo con los widgets. Recordemos que, por ejemplo, en Stadius Widget teníamos la organización bastante sencilla de que al llamar, de que al crear dicho método, teníamos que nosotros generar un widget por defecto o retornar un widget mediante, un widget por defecto asociado a dicha clase. En este caso, para MyApp, dicho widget va a ser MaterialApp, ya que se encuentra en el procedimiento principal de ejecución de widgets, que es el método build. Pero yo puedo crearme otros métodos que también retornen otros tipos de widgets. Para eso lo vamos a probar en esta sección de acá. Yo puedo crearme acá un widget llamado, por ejemplo, texto, y que este texto me retorne, no sé, vamos a retornar este texto que tengo acá. Vamos a copiarlo acá y voy a llamar a dicha función en esta posición. Voy a llamar acá a texto. Perfecto, lo guardo y no hay ningún tipo de problema, ya que la aplicación aún funciona de la misma forma. Pero vemos que ahora tengo dos funciones que me retornan un objeto de tipo widget. Pero Flutter, o al menos las clases construidas, todas las clases construidas, van a tomar por defecto o van a tomar como widget principal al widget que se encuentra en el método build o en el método llamado build. Así entonces va a retornar siempre scaffold y no me va a retornar por defecto lo que tengo acá en texto. De esa forma es que nosotros también podemos llegar a refactorizar u organizar de mejor forma nuestro código o nuestros widgets. Lo que yo aconsejo es que por ejemplo tú vayas viendo cómo puedes asociar los grupos de widgets para poder organizarlos de mejor forma. Un ejemplo que tenemos acá en nuestra aplicación es que estos dos textos yo los podría separar, y de hecho los vamos a hacer. Vamos a separar dichos textos o dicha columna y la vamos a colocar acá en lugar de mi texto. Ok, voy a copiar esto y esto de acá tengo que subirlo acá. Super. Ahora sí ya lo tengo.
Y de esta forma es que yo he agrupado ambos textos, los he agrupado dentro de lo que es dentro de un solo bloque de widgets. Le voy a llamar a este textos. Y esto lo voy a colocar acá, donde me falta, textos. De esta forma puedo hacer que mi código se pueda ver un poco más legible. Así cuando yo tenga que buscar precisamente el widget llamado texto, simplemente lo busco y veo que está agrupando otro segmento de widgets. Entonces dichos textos yo los puedo asociar fácilmente con el bloque de widgets que tengo acá. De esta forma podemos ir refactorizando y organizando nuestro código de forma más limpia. En el taller vamos a hablar también sobre lo que es un poco de organización de código y vamos a tomar como por ejemplo lo que son las arquitecturas tradicionales, por así decirlo, dentro del mundo del software, como puede ser el modelo vista controlador, el modelo vista modelo y bueno, todas aquellas formas de organizar y bueno, algunos lo llaman arquitectura, pero estos tipos de estructuras los vamos a organizar de un cierto tipo y las vamos a utilizar también dentro de nuestras aplicaciones en Flutter. Eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases cuando ya empecemos a desarrollar lo que es el taller. Pero eso es precisamente una buena práctica que nosotros vamos a ir viendo a lo largo del curso. Algo que quizás también se me fue, pero lo voy a explicar en este momento, es que los estados no solamente van a poder ser administrados mediante lo que es el tipo de widget stateful widget. Hay muchas otras formas en las que nosotros vamos a poder administrar el estado de dichos widgets de diferentes ocasiones y en diferentes sucesos. Vamos a ver también todo eso en las siguientes clases, en las siguientes sesiones, pero esto viene a raíz de un pequeño problema. Vemos que los stateful widgets funcionan bastante bien. Actualizan la vista, sí, la actualizan de forma muy rápida, de una forma muy óptima, y no ocurre ningún tipo de problema. Pero la problemática es la siguiente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tuviera una nueva clase llamada texto? Y acá voy a adicionar el texto que tengo acá, de mi contador. Bueno, esto vamos a hacerlo de tipo stateful widget. Vamos a volver a crear stateful y vamos a poner aquí texto. Y acá voy a copiar dicho texto. Necesito también lo que es mi contador. Ambos valores los voy a pegar aquí. Esto no lo necesito por ahora. Y tampoco esto. Ok, ya lo tengo de forma correcta. Y lo que me faltaría llamar es a mi widget llamado texto precisamente. Voy a comentar esto por un momento para no borrarlo. Ok, y acá voy a llamarlo a texto. Exactamente. Y vemos que la aplicación funciona de la misma forma. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo presione el botón precisamente de texto, o bueno, mi botón de incrementar, vemos que no incrementa mi contador en ningún momento. Acaba de dejar de funcionar. Y eso que está en un método de tipo stateful widget. Tenemos el init state también. Debería funcionar de forma correcta. Pero lo que ocurre acá es que en Flutter yo no puedo actualizar el estado de otra clase. Esto quiere decir que el estado que tenga en mi clase llamada ejemplo widget, los estados que tenga simplemente van a ser actualizados dentro de ejemplo widget. Entonces, si yo quisiera actualizar el estado de dicho texto, tendría que actualizarlo dentro de mi clase llamada texto. Pero no tengo acá en mi botón de presionado, lo tengo en mi otra clase. Entonces, a raíz de este problema de que no podemos actualizar estados dentro de otras clases, es que precisamente se desarrolló el concepto de administración de estado, donde nosotros vamos a través de diferentes herramientas, vamos a poder actualizar estados desde el lugar que nosotros queramos. Si nos encontramos en una clase superior, podemos decir en un widget padre, vamos a poder actualizar los estados de los widgets que se encuentren por más debajo. Y lo mismo, vamos a poder actualizar los estados del widget padre a través de los widgets hijos, sin ningún tipo de problema. Esto es una forma muy óptima para poder precisamente actualizar todo el contenido de nuestros widgets desde cualquier lugar de la aplicación. Y existen varios métodos que son bastante óptimos para el uso precisamente de esta administración de estado. Lo vamos a revisar también, uno de los más sencillos y más comunes de utilizar dentro del mundo de las aplicaciones, como puede ser los notificadores de valores. Eso lo vamos a ver también en las sesiones posteriores. Y bien, con eso creo que podemos finalizar. Sin antes voy a
reiniciar todo lo que teníamos acá para no tener ningún tipo de problema. Y bien, voy a borrar también este texto. Ok, ya lo tenemos. Y a lo que vamos a llegar ahora es que, bueno, ya tenemos nuestra aplicación de forma correcta y no hay ningún tipo de problema. Esto quiere, bueno, hemos revisado todos los conceptos generales e introductorios para entender cómo funciona Flutter. En Flutter hemos visto que todo funciona a través de los widgets, que existen widgets tanto de diseño, de elementos personalizados. Existen widgets de posicionamiento, como hemos visto, los centrados, las columnas, widgets que nos van a permitir estructurar nuestras vistas. Hemos visto que existen también widgets de interacción, como son los botones, que nos permiten interactuar con dicha aplicación. Y bien, hemos visto que los widgets, nuevamente, disponen de lo que es un contenido y un comportamiento. Y que el comportamiento puede ser tanto de tipo estático como también de tipo dinámico. Y de esta forma es que nosotros vamos a empezar a desarrollar aplicaciones. Espero que ustedes se pongan a averiguar un poco más y a jugar un poco más con los widgets. Nuevamente, ustedes pueden tanto implementar las propiedades mediante lo que es el control de espacio e ir viendo qué propiedades tiene y jugar con estas. Es una buena forma, yo aprendí de esta forma a desarrollar aplicaciones con Flutter y se las sugiero también a ustedes. Bien, espero que les haya gustado esta primera sesión, ya que es una sesión bastante introductoria. Y ya en la siguiente sección vamos a empezar a desarrollar lo que es nuestra aplicación móvil, la aplicación en sí, la que está referida a este taller. Y vamos a, bueno, nuevamente voy a ir explicando cada elemento que nosotros vayamos a desarrollar, para que no nos vayamos perdiendo en el camino, sino voy a tratar de hacerlo lo más lento posible, como también, bueno, espero que se haya entendido toda esta clase introductoria. Lo voy a hacer también con las clases posteriores, para que todas las dudas puedan ser despejadas y podamos programar y desarrollar la aplicación de la forma más simple y la forma más interactiva para todos. Bueno, espero que les haya gustado dicha clase, dicha sesión. Y bueno, los espero en la siguiente sesión. Espero que tengan una buena noche. Hasta luego.